En este segmento nos acompañan los profesores Rosalba Ulloa, directora de la Oficina de Admisión Estudiantil de la Universidad de los Andes, y Eric Muñoz Jerez, él es coordinador de dicha dirección también, compañero de labores de la profesora Rosalba Ulloa, y con ellos estaremos conversando sobre la implementación del nuevo sistema de admisión al estudio universitario impuesto por la OPSU, características, políticas realizadas, estudios establecidos, consecuencias y hasta dónde se ha llevado a cabo dicho sistema de admisión. Eso y más acá en Universidad Somos Todos. Antes de entrar en materia, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que es la Oficina de Admisión Estudiantil de la Universidad de los Andes, OFAE, que es la encargada de informar de manera permanente sobre las políticas de admisión, los programas, reglamentos y procedimientos estudiantiles de la Universidad de los Andes. Además, diseña e implementa un programa que permite investigar las aptitudes, habilidades y condiciones socioeconómicas de los aspirantes a ingresar en la institución y caracterizar la demanda. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias. Bienvenido, Rosalba y Eric, compañero de trabajo de una dependencia de la Secretaría. No pudimos grabar esto la semana pasada, nos quedamos a mitad de camino. La gente está muy interesada en saber cómo se generó este sistema de admisión de la OPSU, si fue consultado o no con las universidades, por qué se hizo, qué características positivas y qué características negativas tiene. Bien, el nuevo sistema implementado por la OPSU surge a raíz de una reunión del CNU, donde aparentemente, con la ausencia de muchas universidades nacionales, aprobaron este nuevo sistema que consta de 5 variables, de las cuales 2 no pueden ser mesurables, no pueden ser contrastables con datos reales, es decir, no tenemos una base de datos con cuál comparar. Y pues estas 2 variables son el nivel socioeconómico de la persona, por preguntas muy simples como su piso es de tierra, es de cerámica, es de cemento, o sea, son cosas que no podemos contrastar, no, sabemos que no es auditable. ¿Y eso tiene un peso fuerte sobre el índice académico? Sí, tiene un porcentaje de un 30% de la posición socioeconómica y un 15%, que es la otra variable que tampoco es mesurable, es la de su participación en actividades extracurriculares. El 5%, y el 15% lo que tiene que ver con la territorialidad, que también es difícil cómo se asignan por un punto por cada cuántos kilómetros entre el sitio donde estudié bachillerato y la universidad. O sea, vean que es un índice que se construye con 50% de cosas que no tienen que ver nada con la nota de bachillerato. Mientras que el otro índice, casi el 90%, el que había antes, con el cual teníamos problemas pero no tan graves como estos, se componía del 90% de las notas. Entonces, este nuevo sistema no fue consensuado, no fue discutido con las universidades, es un sistema impuesto, y no es auditable. Y no es auditable. Lo más grave de todo es que no es auditable. A raíz de esto, la OPSU envía una asignación por todos los cupos que aparecen en la tabla ofertada por la universidad. Se toman lo que son los cupos correspondientes a prueba de selección y los cupos correspondientes a la OPSU, que anteriormente era el 30%. Esta asignación excluye a las ciencias de la salud, es decir, no asignaron ni medicina, ni nutrición, ni odontología. Medicina y nutrición habían enviado tabla 0, es decir, no estaban en capacidad de recibir gente en este momento. Tanto medicina como odontología mantienen un desfase de 2 años con la asignación OPSU. ¿Eso quiere decir? Explícale eso para que la gente lo comprenda. Bien, a medida que se va desarrollando los procesos de admisión, cada vez medicina y odontología empiezan más tarde debido a los disturbios. Los disturbios, sí, la suspensión de actividades. Tuvimos las guarimbas, tuvimos el paro petrolero, entonces cada vez se va aplastando más el año. Entonces cuando les correspondía empezar en marzo, empezaron fue en julio. Cuando les correspondía al siguiente año empezar en julio, empezaron en septiembre. Cuando les correspondía empezar en septiembre, entonces empezaban el año siguiente. Eso significa que administrativamente desaparecen las anualidades. La gente que está inscribiéndose ahora en medicina, que va a empezar clases dentro de 2 años, realmente participaron en la OPSU en el año 2014. Lo que quiere decir que la gente que participó en la OPSU, que no debió ser asignada en las carreras de medicina, va a empezar probablemente en el 2016 o 2017. Ok, excelente. Eric, danos unos números que
tú manejas esa parte muy bien, Eric, has sido un trabajador excelente, comprometido con la institución y además maneja muy bien la parte estadística, ¿no? Su experiencia le viene de su trabajo en la Facultad de Arquitectura, que es una de las facultades, si no la más, organizada en términos, digamos, de lo que es el manejo de la política matricular en toda la universidad. Eric, ¿cuántos nuevos cupos ofertamos nosotros para el 2016? Bueno, la Universidad de los Andes había ofertado inicialmente unos 3.000 cupos para OPSU. En la primera corrida, como ellos lo llaman, ellos asumieron la parte que estaba para prueba de selección y la asignaron. Eso llevó a esa asignación a un 70%. Ese 70% son unos 7.000 alumnos, unos 7.000 plazas, que es más o menos 2 veces y media lo que ellos podían asignar. O sea, tenían el 30 y asignaron el 70. El 70%. Eso corresponde a 2 veces y media los cupos que le habían sido dispuestos para OPSU. El problema radica que nosotros habíamos iniciado nuestro primer proceso ya en enero. Las pruebas de selección se realizaron entre abril y junio. En ese interín de tiempo es que OPSU manda la asignación con la sorpresa de haber tomado los cupos de prueba de selección. La universidad responsablemente se hace cargo de la gente que presentó la prueba, se matriculan en muchos casos antes del receso docente y empezamos a pedirle a las facultades que nos dijeran cómo íbamos a resolver el problema de OPSU. No obstante con eso, hay una segunda corrida donde agrava el asunto porque aquellas facultades con tabla 0 les asignan todos los cupos. Odontología, medicina, nutrición. Pero además le asignaron todos. Todos. 300 a medicina, 145 odontología. Incluso no se respeta el convenio, que es importante para los trabajadores universitarios, no se respeta el alto rendimiento, discapacidad, ni Fray Juan Ramos de Lora, que es un programa fundamental. Un programa social. Toman todos los cupos, pero generan el problema, porque ni siquiera podemos tener una variable. ¿Cuántas veces 0? O sea, es complicado. No obstante, sale la resolución 501, esa acta 501, agrava la situación en el área de la salud. El área de la salud se ve tan comprometida, por poner un ejemplo muy práctico, para odontología se toman 100 cupos. OPSU asigna en la segunda corrida los 100 cupos, pero además... No, 140, sí, no. Además le asigna 168 más en el acta 501. Entonces, tendríamos gente en odontología para cubrir los 4 periodos subsiguientes, como odontología es por año, claro. Vamos a tener 4 años comprometidos. En odontología, además, Eric, para recordarle a la gente que nos ve y nos escucha en este programa, odontología es una facultad sui generis. El número de alumnos que pueden recibir está en capacidad del número de pacientes que pueden atender ellos en las clínicas, del número de las camas estas odontológicas para la atención a la gente. Imagínate tú que si tuviéramos que poner 2 o 3 alumnos por cada paciente, ¿cómo irían a trabajar en la...? O sea, es algo muy delicado y a la gente de OPSU simplemente no le importó. No preguntó absolutamente nada, sino mandó eso. Además, eso lo manda por decisión de un CNU en el cual ni siquiera se sabía que ese tema se iba a discutir. No había acta, porque el CNU se está poniendo muy informal en el tema de las actas, y luego aparece un acta 501 con la cual el gobierno trata de resolver un problema que ellos mismos se crearon. Ellos se crearon un problema porque en el Sistema Nacional de Ingreso los alumnos de 19 y 20 quedaban excluidos, o sea, los alumnos más meritorios en el país no podían ingresar a la universidad pública. Imagínense ustedes, para enderezar ese entuerto horrible, hacen el acta 501 donde nos mandan ahorita 700 y tantos estudiantes, de un total de 5.900, 6.000 en todo el país. O sea que además de del 70% que nos habían cubierto, nos cubren otro 10, otro 15% adicional en la mayoría de las facultades, y en el caso de medicina, odontología y nutrición, pasan por arriba de los cupos normales que nosotros asignamos en un año. Ahora, ¿qué pueden hacer las facultades? ¿Qué estrategia, Rosalba, pueden tener las facultades? Porque hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que nos obliga, una sentencia que ya el Consejo la protestó y todo lo demás y la recurrirá ante los organismos competentes, pero estamos en la obligación de inscribir a la gente. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, esta decisión es particular a cada facultad, no puede ser generalizada. Por ejemplo, ciencias es una facultad poco demandada. La gente que hace su solicitud pone como sus últimas opciones carreras de ciencia, y entonces cuando salen asignados por ciencia normalmente no hacen uso del cupo.
Entonces, ciencias se abrió directamente sin peligro al exceso de estudiantes. Recuerden que un exceso de estudiantes implica demanda de planta profesoral y demanda de planta física. Por lo tanto, no es tan sencillo decir, sí, vengan todos, inscríbanse, que los vamos a atender. Entren que caben 100. Exactamente. Profesora, en el caso, que no es el mismo caso, por lo menos de facultades como ingeniería. Ingeniería tiene una crisis muy particular, es que debido a lo deprimido que están nuestros sueldos, los profesores están ¿Qué significa emigrando. que sean deprimidos? ¿Qué es eso, deprimido? Ponga otro adjetivo que la gente lo comprenda. Bueno, yo Paupérrimos. cuando veo mi sueldo me provoca llorar. Son sueldos paupérrimos, Sí. como bien dice Carmen. Sí. A Rosalba le provoca ponerse a llorar. Son unos sueldos de miseria. Son Lo que sueldos se de le miseria. paga al personal universitario, y los profesores, los egresados simplemente no quieren No venir a están concursar. interesados. Se están retirando al sector privado, en el mejor de los casos, y tristemente el otro escenario es que se están yendo del país. Esta situación, particularmente en ingeniería, se acaban de retirar 6 profesores de las áreas básicas, lo que significa que tenemos un déficit muy grave para recibir al nuevo ingreso en ingeniería. Tengo entendido que ingeniería decretó cierre técnico Sí, porque no puede atender a no este están nuevo las contingente. condiciones dadas. Exactamente. Medicina también hizo algo más o menos parecido. Va por el mismo En camino. ingeniería ratificaron, además, lo hicieron una vez y luego lo ratificaron otra vez, porque simplemente no hay profesores para atender a los ciclo básico. estudiantes en el básico, porque además la Convención Colectiva Única, de la cual nosotros no somos firmantes, porque la universidad jamás fue invitada a participar, dice que el número de alumnos por salón está, no sé si es 30 o 35, entonces si usted aprueba eso como nueva política, tiene menos profesores, tiene más estudiantes, entonces va a requerir un montón de profesores. En Táchira, que ya tengo el informe, en mi oficina se requieren 22 nuevos profesores para poder atender a la matrícula de OPSU. Eric, la gente me pregunta en la calle, y ellos mandaron unas listas, digamos, adicionales, ahora hay más gente que antes. ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, los obreros, los profesores, los empleados con los cupos que tenían para sus convenios? ¿Eso va a desaparecer eso? Nosotros en este momento estamos sacando algunas cuentas, porque si bien es cierto, la situación de cada facultad es distinta. En ciencias probablemente existan los cupos para los convenios, pero en carreras como odontología, medicina, ingeniería, arquitectura, ya no van a existir. Entonces habría que hacer una modificación a la tabla de cupos para poder reponer esos cupos que OPSU tomó para atender a la población por convenio. Así va a pasar con alto rendimiento, va a pasar con los atletas, con los artistas. Con todos los mecanismos compensatorios. Aún así, la oficina, OFAE, ha activado los mecanismos para asignar a los muchachos que estaban por OPSU, y en este momento, por ejemplo, en Mérida, que es el núcleo que estamos atendiendo de primero, recuerden que hay dos grupos. Para Mérida asignaron unos 4.200 alumnos, pero 2.500 eran para el segundo periodo del 2015. El resto es para el primer periodo del año que viene. O sea que tenemos el compromiso más grande con este grupo. De esos 2.500 ya se han llamado a matricular 1.000. O sea, el 40% de la asignación de OPSU ya se llamó a matriculación. Eso es importante porque... ¿Eso fue en qué facultades, Eric? ¿Fue ciencias, fases, arquitectura, humanidades? O sea, ya hemos absorbido algunos estudiantes de esa 40%. corte, a pesar de la dificultad que tiene la universidad. Eso ha sido debido a los grandes esfuerzos que hicieron las facultades en años anteriores de comprimir, de hacer excesos de cupo para OPSU para atender los retrasos. O sea, la universidad había dado grandes pasos para ponerse al día con la matriculación de OPSU. Yo quería preguntar una cosa, profesor. Adelante, ¿Sí se está haciendo uso, por lo menos, de esos cupos? ¿La gente se está viniendo a inscribirse? En ciencias tuvimos una concurrencia del 50%, 55%. Es decir, todavía, a pesar de la apertura de la Facultad de Ciencias de recibirlos a todos, solamente se presentó el 55%. La mitad. Claro, pues eso también demuestra un poco la falla que tiene el mismo proceso, porque si lo estás haciendo por socioeconómico, obviamente la gente no tiene condiciones socioeconómicas para trasladarse. Eso es uno de los graves problemas que se les va a presentar a los jóvenes. Conseguir residencia en Mérida no es fácil. Mandar a un muchacho fuera tampoco es fácil. Entonces, y los recursos que se requieren para mantener un hijo fuera de la casa son importantes. De todas maneras, queridos amigos, yo quiero confirmarles la voluntad de la universidad
en cumplirle a todos los estudiantes, en cumplirle a aquellos que participaron en nuestros mecanismos de selección, que han probado que son mucho más eficientes que el desastre del nuevo sistema de admisión de OPSU. Nosotros teníamos un índice de inscripción en el primer corte de más del 80% y OPSU apenas llegaba al 35 a 40%, ¿no? O sea, nosotros nos hacemos responsables con nuestra gente y nosotros la vamos a inscribir también. Sí. Y vamos a hacer el esfuerzo para también inscribir a todos aquellos que están dentro de las carreras que nos envió OPSU de acuerdo a las características y particularidades de cada facultad. Carmen. Bueno, llegamos al final entonces de este segmento de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, estaremos pendientes pues de toda esta situación que se presenta con admisión. Un minutito, profesor. Yo quisiera hacer un llamado a los asignados OPSU de la carrera de música. Música es una escuela muy particular, ellos requieren de una prueba de aptitud musical. A pesar de que la capacidad de atención es limitada, es decir, ellos están en capacidad de atender solamente el 30% de todo lo que mandó la OPSU, están dispuestos a recibirlos a todos en este momento porque a través de la prueba de aptitud musical no es que se eliminen personas, sino van a que decantar un poco. Ellos hacen una asignación de lo que es el semestre normal y a otros se les hace lo que es un semestre cero o un semestre de nivelación porque tienen que traer conocimientos de música. Excelente. Y la característica de la asignación OPSU en música es que no vienen con conocimientos de música. Muy bien. Entonces, es fundamental. Sí, es un llamado a la gente de música para que hagan acto de presencia en la matriculación cuando se llame. Pasado el mensaje, nos vamos a máster entonces según indicaciones de nuestra jefe de producción, Fanny de Jesús.